Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Raima Emigrante llega a Madrid. En los espacios de Inca Studios, los amantes del humor y de la sátira podrán admirar las caricaturas de Raima Suprani. Se trata de una recopilación de la diáspora venezolana, 38 obras a través de las cuales, con ingenio y sencillez, la artista ítalo-venezolana expresa toda su sensibilidad y logra un análisis introspectivo de los sentimientos de separación, desarraigo, soledad, miedo y nostalgia que acompañan a quienes dejan su tierra obligados por las circunstancias económicas o políticas. La exposición ha sido montada por Imago Art in Action. Bueno, para Imago Art in Action, centro cultural con su sede en Miami, en Coral Gables, es un privilegio y un honor poder haber acompañado a Raima y traerla a la ciudad de Madrid, en la que de una forma muy humana y emocional Raima reúne alrededor de 40 ilustraciones, caricaturas que tienen humor, pero a la vez nos tocan la fibra más profunda de lo que significa emigrar, y en este caso específicamente a la ciudad de Madrid. Raima ha logrado, a través de todo su trabajo de campo y de todo su vínculo constante con lo que es la diáspora venezolana en cada uno de los lugares donde hoy en día se encuentra, pues traducir y convertirlo en estas imágenes que hoy nos están tocando el corazón y nos unen, lejos de separarnos, nos unen a pesar de las distancias físicas en las que nos podamos encontrar. La artista, quien además de Madrid también expondrá en Barcelona, dialogó brevemente con nuestro director Mauro Bafiglio. Raima, tu apellido es un apellido italiano. Tus raíces lejanas son italianas porque tus padres son inmigrantes italianos. Ahora te toca vivir a ti la experiencia de la inmigración. Tuviste que dejar Venezuela para emigrar a Estados Unidos bajo otras circunstancias, pero igualmente eres un inmigrante. ¿Cómo asumiste este nuevo reto? Bueno, nunca pensé que me iba a tocar. Definitivamente escuchaba las historias de mis abuelos y de mis bisabuelos cuando emigraron de Italia hacia Venezuela. Uno nunca piensa que va a tener que emigrar, pero nos tocó. Siento que es un proceso profundo, un proceso en el momento que decidimos hacer las maletas y irnos, pues es una especie de salto al vacío que después va tomando forma y se va ajustando a trabajar mucho en un proceso de ser mejor, de adaptarse a ser un ciudadano del mundo, a ser más tolerante, a ser más libre y sobre todo a trabajar en pro de un país que está regado por el mundo, como es el caso de Venezuela, y que podamos seguir manteniendo ese vínculo, esas redes culturales y que podamos seguir reconociéndonos dentro de la identidad de un país que ha estado en guerra, una guerra moderna, pero que ha obligado a muchísimos venezolanos a ser parte de un éxodo y de una emigración obligatoria. Yo tuve la oportunidad de ver una de tus exposiciones en el Centro Italiano Venezolano de Caracas y allá tú lograbas transmitir, era una exposición ambientada a lo que era Italia y lograba transmitir lo que era el ambiente, el espíritu italiano. Estoy aquí en Madrid, veo tu exposición aquí en Madrid y noto que logra lo mismo pero ambientando en lo que es el ser español. ¿Cómo logra eso? Bueno, el humor es una gran herramienta y la caricatura, por medio del dibujo, pues tiene la particularidad que puede adaptar identidad, puede descubrir, adaptarse. Es como una especie de prêt-à-porter a la medida que uno puede hacer de acuerdo a los temas.
y eso le da una gran capacidad y un potencial enorme en la diversidad de los temas que abarcan al mundo contemporáneo. En este caso, la exposición Yo Inmigrante, que es la que estoy presentando aquí, habla del tema de la inmigración y es una exposición que hemos presentado inicialmente en la ciudad de Miami, donde vivo actualmente desde hace 3 años. Después la hemos llevado a la ciudad de Houston y ahora a Madrid, y el 15 vamos a inaugurar en Barcelona. Pero es una exposición que no es la misma, sino que la exposición utiliza el humor y la caricatura para adaptarla a lo que es el reflejo de la ciudad, el reflejo de la cultura y de la sociedad que acoge a una diáspora específica, porque no es lo mismo la inmigración que llega pues a la ciudad de Miami que la que llega a Madrid, y hay un montón de iconografías particulares con la cual el humor juega y hace que esa exposición pues se sienta mucho más conectada con la gente que la va a ver, que es la gente que vive aquí en la ciudad. ¿Quién te conoce? Conoce la Raima caricaturista política, y la caricatura política, el humor, la ironía, no todos los gobiernos, lo hemos visto, son tolerantes. ¿Cómo has tenido que cambiar ese humor tuyo, esa manera de transmitir al lector o al que ve tu caricatura ese sarcasmo actualmente que ya no estás en tu país, en nuestro país, sino que estás afuera y en un ambiente que no es el tuyo, porque al fin y al cabo, por más que uno se integra y enriquece la cultura de un país, sigue siendo, en el corazón sigue teniendo su país. Bueno, yo tuve la experiencia de trabajar 19 años en uno de los diarios más importantes de Venezuela, hasta que el diario fue comprado por el gobierno por medio de un consorcio fantasma, y ahí fue cuando yo tuve que salir, porque mi trabajo se volvió muy incómodo. Yo tenía una caricatura diaria editorial, es decir, estamos hablando de 365 días al año, de los cuales había que opinar todos los días, y se me volvió un ejercicio importante y un ejercicio interesante. Una vez que me voy de Venezuela, tuve la oportunidad de entrar en las redes sociales, lo cual me ha permitido un canal o una autopista de información importante para yo poder ser actualmente mi propia editora y poder dejar que mis lectores se trasladen a donde yo estoy y tener esa inmediatez que las redes sociales nos ofrecen actualmente. Creo que el humor trata de traducir todo lo que sería el acontecer del mundo y bueno, en el caso de la inmigración, que es el tema que actualmente me sensibiliza, pues estoy ganada a investigar un poco más en el lado humano, en el lado psicológico y emocional de lo que es el efecto que produce en nosotros, pues habernos tenido que marchar de nuestro arraigo, de nuestras raíces, para emprender una metamorfosis casi que kafkiana y una especie de viaje a Ítaca dentro de lo que sería pues todo este proceso de cambio. Creo que el humor ayuda a decodificar muy bien y de una manera muy sencilla todo lo que acontece en profundidad, que muchas veces no podemos traducir con palabras, sino que pues lo expresamos con dibujos y muchos nos podemos sentir identificados. Las redes sociales, el hecho de que la noticia se vuelve viral, que ha transformado un poquito la manera de trabajar nosotros los periodistas, que estamos obligados a ir inmediatamente en la noticia, ¿no? Y a usted, los caricaturistas. Antes todo el mundo tenía por lo menos unas 12 horas para madurar, para pensar, para reflexionar antes de escribir o de hacer una caricatura. Ahora es la inmediatez.
¿Cómo asume este nuevo reto? ¿Cuáles son los problemas y las dificultades que se encuentran, en especial ustedes los caricaturistas, que tienen que resumir en una imagen 1000 palabras? Bueno, yo creo que hay muchas cosas a favor y otras en contra, pero todo el mundo siempre es así. Digamos que el mundo es muy cambiante. Vivimos en un mundo donde el dinamismo es constante y las redes sociales son parte de ello. La noticia siempre ha sido muy ligada a la inmediatez y ahora somos mucho más inmediatos. Antes uno esperaba la primera página del periódico al día siguiente que saliera como para saber cuál era la realidad que nos rodeaba. Bueno, ahora ya la televisión y la radio nos creaba un problema a los periodistas de Exactamente, de prensa. Sí. Y ahora con las redes sociales creo que ya la televisión y la radio pues también han quedado un poco desfasadas de este mundo tan velozmente avasallante. Yo creo que bueno, eso tiene un potencial positivo en el sentido de que uno puede trabajar sus propias redes, uno puede tener una cantidad de lectores y de seguidores que te van a seguir y van a mantener esa comunicación sin necesidad de que exista una empresa o un diario o un editor, sino que ya somos nosotros mismos nuestros propios editores. Eso también abarca una responsabilidad importante porque el peso de la información cada día es mayor y también el tema de los contenidos, de lo que podemos tocar o no dentro de los temas que abarcan en el mundo contemporáneo. Creo que es bueno para mí poder tener esa autopista, sobre todo viniendo de un país que me ha censurado, un país que me ha dejado pues sin herramientas físicas para yo ejecutar mi trabajo en mi propio país y me he tenido que ir a otro pues obligada, pero con el talento y la creatividad de seguir denunciando, de seguir estando comprometida con los valores fundamentales de la sociedad y de la vida, como son la libertad, los derechos humanos y la democracia. En la caricatura, hemos visto que son cada vez menos los periódicos que salen impresos, inclusive Sí. el New York Times, la edición reducido, española Ya la eliminó. la eliminó, y la intolerancia tanto religiosa como política ha hecho que muchas veces a los caricaturistas se les hace difícil el trabajo. Bueno, a los periodistas en general, pero a lo mejor a los caricaturistas un poquito más. ¿Cuál es el futuro de la caricatura, así como nosotros la entendemos hoy en día? ¿Habrá una evolución? Creo que estamos viviendo un oscurantismo moderno en ese sentido. Es decir, desde que ocurrió la tragedia de Charlie Hebdo en Francia, Sí. Hemos tenido una intolerancia enorme con los temas que se han tratado en la caricatura. Pienso que eso ha hecho mucho daño a la libertad de expresión y sobre todo muchos intereses económicos y políticos que han censurado por debajo ediciones, como ha pasado por ejemplo con el New York Times, con el caricaturista Chapate que fue botado de su trabajo Después por de hacer caricaturas sobre Donald Trump, o algunos otros caricaturistas canadienses que también han sido desempleados. Creo que es importante el debate que tenemos que dar alrededor del mundo sobre la libertad de expresión. La caricatura es un ejercicio muy libre y es un ejercicio que busca develar y denunciar todas las cosas que se ocultan en las sociedades. Eso no conviene, por supuesto, a muchos poderes políticos y económicos y religiosos en muchos casos, ¿no? Entonces, pues vemos que ocurren este tipo de ensañamiento para cortar con eso. Pero creo que el trabajo comprometido de los caricaturistas alrededor del mundo tiene que ver con reinventarnos, tiene que ver con seguir desarrollando la musculatura de la libertad de expresión, seguir develando los temas
de opinión que son incómodos y que podamos seguir publicando nuestros trabajos en las redes sociales, aunque la opinión pueda tener un costo alto. Canto, sueño con claveles de pasión. Muchas gracias. Con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol.